Hola, soy el doctor Ricardo Trueba. Vamos a hablar de las hernias de la pared abdominal y de la región inguinal. Los temas que incluye la charla son la técnica ecográfica, la anatomía, diastasis de rectos y hernias umbilicales, hernias inguinales directas e indirectas, hernia crural o femoral, hernia de Spiegel, el diagnóstico diferencial más frecuente, los ganglios y la conclusión. En cuanto a la técnica ecográfica, debemos empezar, por supuesto, con la anamnesis, la exploración clínica, palpando la región, y la exploración ecográfica debe ser en decúbito y de pie. Muchas veces en decúbito no es tan evidente y hacemos poner de pie al paciente y los signos ecográficos se ven de pie. La exploración, por supuesto, debe ser en reposo y durante la maniobra de Valsalva y debemos tratar de reducir, si encontramos alguna hernia, debemos tratar de reducirla con la sonda o manualmente. En cuanto a la anatomía de la pared abdominal, por supuesto sabemos que tenemos tres grupos de músculos en la pared lateral, que son el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. Adelante se unen por las aponeurosis y adelante tenemos a los rectos abdominales y en el medio tenemos a la línea alba y esta imagen está amplificada en este dibujo. Esta imagen anatómica corresponde a la pared abdominal infraumbilical, en donde las tres aponeurosis de los músculos, ya sea el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, van a pasar por delante del recto anterior. A nivel supraumbilical, la aponeurosis del transverso pasa por detrás y la aponeurosis del oblicuo menor se desdobla. Por eso quería hacerles esta aclaración anatómica en donde vemos que a nivel infraumbilical las tres aponeurosis van a pasar por delante del recto y atrás solamente van a dejar a la fascia transversalis. En cuanto a la anatomía ecográfica en la línea media, si empezamos a nivel del apéndice sifoides, vamos a ver una línea blanca o alba con una aponeurosis muy corta y a los dos rectos del abdomen en la línea media. Ahí vemos al tejido subcutáneo y este tejido que corresponde a tejido adiposo es tejido adiposo preperitoneal. Si seguimos bajando, esa línea media se va a empezar a ensanchar y no debe separarse más de 2 centímetros. Seguimos viendo a los vientres musculares de los rectos. Ya empezamos a ver la sombra o el artificio que genera el aire de la región umbilical. Y más abajo vemos que la línea la línea blanca o alba es muy cortita y los dos vientres musculares del recto casi se están tocando. Si hacemos una comparación tomográfica, vemos a nivel supraumbilical a la línea blanca o alba con su aponeurosis y a los dos vientres musculares de los rectos ejemplificados también en la tomografía. A nivel supraumbilical vemos, como dijimos, el artificio que produce el aire y a nivel infraumbilical vemos como dijimos que la línea blanca o alba es muy cortita y vemos a los dos vientres musculares tocándose del recto anterior. Recordar entonces que el tejido adiposo que está por delante del peritoneo es tejido adiposo preperitoneal y es el que se va a herniar como primera barrera hacia la línea alba. Entonces dijimos que la distancia normal entre rectos debe ser menor a 2 centímetros, muy bien se puede medir y como vemos en este ejemplo, perfectamente mide menos de 2 centímetros y en este también, no están las medidas en el dibujo, pero créanme. En cambio en este otro ejemplo supera los 2 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Esto genera esta imagen de convexidad, de debilidad que se genera a nivel de la pared. Y podemos tener varios tipos de diastasis, entendiendo como este dibujo como normal. Acá vemos una diastasis abierta completa, donde es tanto supra
e infraumbilical. En esta tenemos una diastasis abierta supraumbilical y en esta una diastasis abierta infraumbilical. Tomográficamente, la hernia umbilical corresponde, por supuesto, a la herniación, en principio de tejido preperitoneal, pero también, por supuesto, puede ser de peritoneo y tejido graso intraabdominal o inclusive hasta un asa de intestino. Y tenemos acá dos ejemplos en tomografía, uno en el de la derecha, por ejemplo, donde la base es bastante ancha y la densidad del tejido adiposo es similar a la del subcutáneo. Vemos la debilidad de la aponeurosis de la línea blanca o alba, que está totalmente abombada, y el tejido adiposo herniándose. En cambio, en la imagen de la izquierda, el cuello es bastante corto y esto va a generar no solamente la herniación, pero sino que fíjense que la densidad del tejido adiposo es un poco más densa que la del tejido subcutáneo y eso corresponde a que hay un trastorno circulatorio a nivel de esta herniación umbilical. En la ecografía lo identificamos muy bien, obviamente vemos que hay un defecto en esa línea blanca o alba y vemos la procidencia del material ecogénico correspondiente a tejido adiposo a un plano donde no le corresponde, que correspondería a este del tejido celular subcutáneo. Vemos el defecto, lo podemos medir perfectamente y vemos la procidencia de tejido hacia el espacio subcutáneo. Otro ejemplo donde vemos en el corte transversal la línea blanca o alba y la procidencia de tejido adiposo por este defecto. Otro ejemplo donde vemos perfectamente a los rectos, a los vientres musculares de los rectos y al tejido adiposo herniándose por esta zona de debilidad. Ese es en el plano transversal y este ejemplo es en el plano longitudinal. Vamos a pasar a la anatomía de la región inguinal. Es muy importante entender lo que corresponde al triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach está compuesto por el ligamento inguinal como base. En el borde medial tenemos al recto abdominal y en el borde lateral del triángulo tenemos a los vasos epigástricos inferiores, que son rama de la arteria y de la vena ilíaca externa. Esto es entonces por arriba del ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal vamos a tener al anillo femoral, que es por donde se van a producir las hernias femorales o crurales. Y recuerden que el paquete vasculonervioso del miembro es vena, arteria, nervio femoral en ese orden. VAN, V corta AN, vena, arteria, nervio. Por fuera de los vasos epigástricos vamos a tener al origen profundo o interno del anillo inguinal. Por este lugar se van a producir hernias debido a una debilidad y a nivel del triángulo de Hesselbach se va a producir otro tipo de hernias inguinales porque este es un triángulo donde se genera una debilidad en la pared abdominal. ¿Y qué es lo que pasa? Si vemos en un corte sagital de la pared abdominal a este nivel de la ingle, vamos a ver que esta es la aponeurosis, este es el oblicuo menor, este es el transverso, perdón, y por detrás vamos a ver a la fascia transversalis. La realidad es que estos dos músculos, tanto el oblicuo menor como el oblicuo transverso, no van a llegar a cerrar el espacio a nivel de la rama iliopubiana. Entonces se genera una zona de debilidad, donde está en un lugar, como ven en este ejemplo, por arriba del cordón espermático, la fascia transversalis y la pequeña aponeurosis de la unión de los mismos. Entonces, por acá es donde se van a producir las hernias, es una zona de debilidad, y acá se van a producir las hernias inguinales, y por la otra zona de debilidad, que es por debajo del cordón espermático, se van a producir las hernias crurales o femorales, como vimos.
Repasamos un poquito la anatomía en una tomografía para ser más explicativos con respecto a, vemos el recto del abdomen y vemos a los vasos epigástricos inferiores y cómo vamos bajando paulatinamente y los vasos epigástricos van a ir a buscar el origen tanto sea en la arteria como en la vena femoral. Perfectamente vemos la aponeurosis que los va a unir y vemos al tejido adiposo que se ubica a nivel de la región inguinal. Si seguimos, vemos cómo perfectamente la arteria y la vena epigástrica se van a unir a los troncos ilíacos externos y por debajo ya nos van a quedar la arteria, la vena y vamos a empezar a ver este músculo que correspondería al pectíneo. En la ecografía vamos a ver el recto abdominal, vamos a ver a la aponeurosis y a los músculos transversos y al oblicuo menor. Vamos a ver por debajo a los músculos, a los vasos epigástricos y a la fascia transversalis. Por supuesto, para empezar la exploración ecográfica a nivel de la región inguinal, debemos ir a buscar a los vasos epigástricos por detrás del recto abdominal. Así como muestra la imagen de la foto. Si tenemos alguna duda, nos podemos apoyar con la imagen de Doppler. Entonces, debemos empezar la exploración a este nivel y comenzar a descender. En este ejemplo vemos cómo perfectamente se ve la delimitación del movimiento intestinal y cómo delimitamos a la fascia transversalis de lo que corresponde a los músculos de la pared abdominal y cómo los vasos epigástricos inferiores se ubican por detrás del recto anterior. En este ejemplo, cuando empezamos a descender, vemos cómo se van haciendo más laterales los vasos epigástricos para ir a buscar a la arteria y a la vena ilíaca. Bueno, vemos perfectamente en este ejemplo cuando empezamos a descender que los vasos epigástricos se empiezan a separar y, digamos, se genera este espacio de debilidad que reconocimos. Ahí vemos la fascia transversalis, vasos epigástricos y vemos acá al recto. Entonces este espacio dijimos que se llamaba triángulo de Hesselbach y que era un lugar de debilidad de la pared. Si seguimos bajando, los vasos epigástricos van a ir a buscar su origen tanto en la arteria como en la vena ilíaca. Y vemos perfectamente esta zona de debilidad y si seguimos bajando, bueno, ya estamos en la zona de la raíz del muslo y acá cambia un poco la anatomía porque en vez de la fascia transversalis tenemos al ligamento inguinal y a los vasos por debajo del ligamento inguinal. Y cuando ya empezamos a ver a los vasos por debajo del ligamento inguinal y aparece esta estructura que corresponde al músculo pectíneo, bueno, estamos en el lugar a donde podrían aparecer las hernias crurales y femorales. Acuérdense el músculo pectíneo y esta estructura ecogénica es la cortical de la rama iliopubiana. Con respecto a las hernias inguinales hay dos tipos. Tenemos a las que están por dentro de los vasos epigástricos que corresponden a las hernias directas. Son las que van a ocurrir en este triángulo de debilidad que conocimos como triángulo de Hesselbach. Después vamos a tener a las hernias que están por fuera de los vasos epigástricos. Son las que van a estar asociadas al anillo inguinal profundo y esas son las hernias indirectas. En este ejemplo vemos una tomografía en un corte axial bajo, fíjense que ya se está terminando la sínfisis pubiana y vemos un asa de intestino dentro del conducto inguinal izquierdo. ¿Cuáles son las diferencias entre indirectas y directas? Las indirectas son, o sea, las que se generan por dilatación del conducto inguinal. Aparecen a cualquier edad, existe un factor congénito predisponente,
pueden descender hasta el escroto a través del conducto inguinal, raramente bilaterales, con cierta frecuencia, son irreductibles, no suele apreciarse debilidad en la pared posterior. En las directas, o sea, las que se producen en el triángulo de Hesselbach, excepcionales antes de los 40, son siempre adquiridas, raras en la mujer, excepcionalmente pueden llegar al escroto, bilaterales en un 55%, generalmente se reducen espontáneamente y se asocian a una debilidad en la pared posterior. En cuanto a la epidemiología, las inguinales son el 75% de todas las hernias, 2/3 son inguinales indirectas, y 1/3 inguinales directas. 3% son femorales o crurales, 25 veces más común en hombres que en mujeres, la prevalencia aumenta con la edad y la estrangulación es la complicación más grave. Vemos un ejemplo de una hernia inguinal directa. Vemos a los vasos ilíacos y vemos esta ecografía está hecha en reposo. ¿Sí? Ven que acá hay tejido adiposo. Cuando le hacemos hacer valsalva al paciente aparece esta estructura que es también tejido adiposo preperitoneal inguinal que corresponde a una hernia inguinal directa. Fíjense, ahí están los vasos epigástricos llegando a la vena y a la arteria ilíaca y con valsalva se ve perfectamente el tejido adiposo herniándose a nivel derecho y en el izquierdo, por supuesto, la imagen no existe. Muchas veces también no necesitamos el valsalva o sí, porque en este ejemplo vemos que espontáneamente ya en la región inguinal aparece un tejido que no corresponde, ahí están los vasos ilíacos, pero que bueno, obviamente si le pedimos al paciente de hacer valsalva, esa estructura normalmente puede aumentar de tamaño como en este ejemplo. Este es un ejemplo mucho más claro, por supuesto. Vemos a los vasos ilíacos y vemos toda esta área hipoecogénica. Vemos cómo se rompe la fascia transversalis y el tejido se superficializa hacia el tejido celular subcutáneo. Un ejemplo en tomografía, vemos a los vasos epigástricos con la flecha azul, vemos el recto y vemos la zona de debilidad del triángulo de Hesselbach, vemos cómo la vejiga se está herniando entre el recto anterior del abdomen y los vasos epigástricos. Más abajo se observa no solo tejido adiposo, sino parte del tejido de la vejiga. Un ejemplo de una hernia inguinal indirecta. En este ejemplo la flecha abarca a los vasos epigástricos inferiores derechos, vemos al recto abdominal y vemos que entre los vasos epigástricos y el recto no se está herniando absolutamente nada, sino que es una hernia lateral a los vasos epigástricos. Vemos como el tejido adiposo y las asas intestinales se están insinuando hacia el orificio inguinal profundo derecho. Vemos en los cortes más abajo cómo ese tejido se introduce y recorre el conducto inguinal hasta con tendencia probablemente hacia el escroto. No lo vemos en estos cortes con asas de intestino incluidas en el paquete herniario. En resonancia magnética vemos otro ejemplo de una hernia inguinal indirecta. Este ejemplo es muy frecuente de ver en los hombres mayores sobre todo y vemos que están los vasos epigástricos inferiores por detrás del recto. Vemos a los vasos ilíacos y vemos cómo el tejido adiposo se hernia y se hernia a nivel del anillo inguinal profundo y cuando descendemos vemos perfectamente cómo el anillo inguinal está dilatado y con mucho contenido adiposo secundario a esta hernia indirecta.
Con respecto a la hernia crural o femoral, dijimos que era más frecuente en las mujeres y es la que se va a producir por debajo del ligamento inguinal y medial a la vena ilíaca. Y habíamos dicho que era muy importante distinguir al músculo pectíneo porque el triángulo por donde se va a generar esta hernia es ese, es el ligamento inguinal, vasos em, ilíacos y músculo pectíneo. Ya es una localización bastante abajo, ya llegando casi en la raíz del muslo, no corresponde a la región inguinal. Y este es el lugar que dijimos por donde se va a generar esa herniación. En ecografía, bueno, tenemos que tratar de distinguir el ligamento inguinal y medial a los vasos vamos a ver a la protrusión de tejido por arriba del pectíneo y correspondería a una herniación ya sea de tejido adiposo o tejido de asas intestinales. Este es el lugar, es un corte bastante abajo, ahí vemos al pectíneo, ahí vemos a los vasos ilíacos y ahí vemos al tejido herniario que no correspondería a la anatomía fisiológica. En cuanto a la hernia de Spiegel, dijimos que había a nivel infraumbilical un pasaje anterior de todas las aponeurosis. A este nivel se va a producir otra zona de debilidad por donde se va a generar una hernia. Es la que está comprendida entonces entre el recto del abdomen y los oblicuos y el transverso. Y en tomografía la vemos muy bien en este ejemplo, vemos como el recto termina a este nivel y vemos como hay tejido adiposo que se está insinuando hacia la aponeurosis y queda comprendido entre parte del oblicuo mayor y del oblicuo menor. Vemos del otro lado la normalidad, donde está la aponeurosis totalmente indemne y anatómica. Y en otro ejemplo, una hernia por supuesto muchísimo mayor, también contenida por el oblicuo mayor que queda periférico y en este caso ya vemos tejido adiposo, asas y estructuras vasculares en relación al tejido mesentérico. En ecografía vamos a ver esta solución de continuidad por debilidad con relajación de la aponeurosis y vemos cómo el tejido adiposo se va a herniar a través de esta zona de debilidad y bueno, vemos perfectamente la diferencia en la ecogenicidad del tejido adiposo subcutáneo con la del tejido adiposo peritoneal. Por último, con respecto al diagnóstico diferencial, recuerden la tendinopatía insercional del aductor medio. Es una causa de dolor, sobre todo en los deportistas, en la región inguinal. Y vamos a ver estas irregularidades a nivel de la rama iliopubiana o en la sínfisis pubiana, que es donde se van a insertar los aductores. Normalmente hay signos de neovascularización, producto de la inflamación y de la reparación tendinosa, y es uno de los diagnósticos que debemos tener en cuenta a la hora de tener un dolor inguinal. Fundamentalmente es una patología que afecta a los corredores que generan sprints laterales en zigzag y bueno, nada, para tenerlo en cuenta. Bueno, por último, recordarles que en la región inguinal es normal encontrar estructuras ganglionares. Esta es la anatomía normal o la visualización normal ecográfica de una estructura ganglionar con el hilio del ganglio y la corteza. Y este es un ganglio, por supuesto, patológico. Fíjense que no hay, se pierde la relación corticoiliar, además de que está aumentado de volumen y aparecen zonas de
hipoecogenicidad, además de, por supuesto, aumento del flujo. Esto debemos informarlo como adenomegalias y adenopatías en la región inguinal para que el médico, por supuesto, esté al tanto de lo que está pasando y eventualmente haga exámenes complementarios para buscar la causa de los mismos. Como conclusión, la ecografía es un excelente método para la valoración de la pared abdominal. Es muy importante poseer una buena base anatómica para reconocer las estructuras, utilizar el examen dinámico con maniobras de compresión y valsalva y, por supuesto, si existen dudas, comparar con la región contralateral. Les agradezco mucho su atención, espero que les sirva para poder valorar las hernias. Un saludo y hasta la próxima.